La Asociación Celíaca de Castilla y León, con la colaboración de Mercadona, pone en marcha Hablando sin gluten, un podcast de 10 capítulos en los que hablaremos sobre la relación existente entre la enfermedad celíaca y otras patologías asociadas, cómo se diagnostican y las limitaciones que conllevan. De manos de expertos clínicos conoceremos las claves para mejorar la salud de las personas afectadas por estas patologías crónicas, porque la enfermedad celíaca es cuestión de salud. Estrenamos temporada y con ella nuevos enigmas que resolver. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad crónica multisistémica, con base autoinmune provocada por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas, que afecta a individuos genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas asociadas a dicha proteína. Al tratarse de una enfermedad multisistémica, cualquier otro sistema del cuerpo humano puede verse afectado, no únicamente el aparato digestivo. Por tanto, los riesgos de la ingesta de gluten pueden conllevar síntomas digestivos y la aparición de otras patologías asociadas más severas que mermen la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen, tanto a medio como a largo plazo. En el desarrollo de esta enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando a las defensas de la persona celíaca a reaccionar ante la ingesta de gluten. En este caso, es la reacción autoinmune la que daña la mucosa del intestino y destruye las vellosidades intestinales encargadas de absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. En la actualidad, el único tratamiento eficaz que existe es el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida, ya que la ingesta de cualquier cantidad, incluso pequeñas trazas, puede producir daño a nivel intestinal. En el episodio de hoy vamos a contar con la ayuda del médico Eduardo Arranz, que nos va a contar un poco más acerca de la enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca e intolerancia al trigo. La enfermedad celíaca es un trastorno de tipo autoinmune o mediado por el sistema inmunitario que depende del consumo de gluten y afecta especialmente a personas con una genética especial, es decir, que están predispuestas. Se puede manifestar por unos síntomas, muchos de ellos gastrointestinales, diarrea, pero no siempre es así. A veces tiene síntomas diferentes, extraintestinales. Aparte de eso, también hay presencia de autoanticuerpos en sangre de estos pacientes, autoanticuerpos antitransglutaminasa. Hay una serie de haplotipos, marcadores genéticos habituales de HLA de Q2, de Q8 y una lesión en el intestino delgado, una lesión inflamatoria del intestino delgado, que es la que provoca muchas de las manifestaciones de la hipersensibilidad. Pero la respuesta es tiempo después de que se haya tenido contacto con el gluten. Por el contrario, la alergia al trigo es una reacción también frente a proteínas, no tanto al gluten, muchas veces son proteínas del trigo, pero es una reacción inmediata, como las reacciones alérgicas, por ejemplo, a ciertos alimentos, ¿no? Es una reacción rápida, es una diferencia con la enfermedad celíaca y además los síntomas son diferentes, con vómitos, por ejemplo. En los pacientes adultos, muchas veces el tipo de síntomas están relacionados con lo que se conoce como el asma del panadero en los adultos, o bien reacciones que llamamos de anafilaxia, dependientes muchas veces del ejercicio. En este caso, el diagnóstico se realiza determinando anticuerpos de tipo de clase IgE en sangre específicos para proteínas del trigo y también mediante pruebas cutáneas. Finalmente, la sensibilidad, yo diría, al trigo no celíaca, mal llamada sensibilidad al gluten, porque muchas veces no está relacionado directamente con el gluten, es un trastorno que se suele diagnosticar por exclusión. Llamamos por exclusión porque primero tenemos que descartar, digamos, la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Generalmente los pacientes asocian una serie de síntomas o una serie de manifestaciones o alteraciones del laboratorio que están relacionadas con
la ingestión de gluten. Pero estos factores desencadenantes no están muy claros. Por otro lado, no conocemos los mecanismos responsables y por lo tanto, si no conocemos los mecanismos, es muy difícil tener unos métodos de diagnóstico y unos marcadores de utilidad, y esto hace que el diagnóstico sea siempre muy complicado. Realmente el tratamiento de estos casos es también difícil, se parecen mucho a los cuadros también denominados como síndrome de intestino irritable, y el diagnóstico viene dado por lo que se conoce una prueba de ensayo ciego controlado con placebo, y muchas veces es interesante mantener una dieta sin gluten durante unas semanas para ver cómo es la respuesta. Es interesante porque estas diferencias entre las tres entidades que acabamos de comentar, en el diagnóstico, precisamente en la enfermedad celíaca, que es la más conocida, la que tiene un diagnóstico más claro, en los que valoramos los anticuerpos, valoramos la lesión intestinal, podemos valorar marcadores de riesgo genético. Muchas veces nos olvidamos que un factor importante para confirmar el diagnóstico es precisamente la respuesta, pasados unos meses, la respuesta a la dieta sin gluten. Lo normal es que los pacientes con enfermedad celíaca o con todas estas patologías relacionadas con proteínas de los cereales deban se debe hacer un seguimiento de los pacientes durante los, 3, 6 meses, un año, primero para conseguir lo que se desea obtener con la dieta sin gluten, que es básicamente eliminar los síntomas o los signos relacionados con la enfermedad, conseguir la normalización o la regeneración de la lesión intestinal, lo más importante, y la tercera cosa importante es prevenir complicaciones relacionadas con la enfermedad celíaca, por ejemplo, la anemia por déficit de hierro o la enfermedad ósea, osteopenia. Esto es en las tres, en la enfermedad celíaca es muy importante. En la alergia al trigo esto no es importante y las pruebas van por su lado para identificar una enfermedad de tipo de hipersensibilidad inmediata, que llamamos, y los síntomas son muy parecidos a la alergia. ¿Por qué es tan importante que las personas con estas patologías, sobre todo enfermedad celíaca, sigan una dieta sin gluten? Como he dicho, fundamentalmente para conseguir que desaparezca la lesión y los síntomas, y especialmente para prevenir una serie de complicaciones que pueden aparecer, sobre todo porque al mantenerse la lesión intestinal no se absorben adecuadamente los nutrientes y se produce un síndrome de malabsorción que puede tener otras consecuencias. Es el tratamiento único más eficaz y más seguro, aunque sabemos que es difícil de seguir, que es difícil evitar a veces el consumo de gluten, y para eso, el seguimiento o la monitorización de los pacientes puede ser muy importante en la medida en que permite evaluar que se sigue adecuadamente la dieta. Además, se aprende. Es muy importante que este seguimiento no solamente esté un médico gastroenterólogo, sino también, por ejemplo, un dietista, nutricionista. Se pueden ir aprendiendo hábitos alimentarios útiles. Se puede compensar, la retirada de gluten al mismo tiempo es necesario, ¿no?, para llevar una dieta equilibrada, que se puedan introducir otros alimentos que compensen perfectamente las propiedades que tiene los alimentos que hemos retirado, y confirmar también que no hay otros problemas asociados con esto. Numerosos estudios e investigaciones han demostrado que la enfermedad celíaca se asocia a otras enfermedades crónicas. Suelen preceder a la enfermedad celíaca, pero también pueden manifestarse simultáneamente e incluso después de haberse diagnosticado esta. Los pacientes que las padecen son considerados grupos de riesgo, ya que su prevalencia se produce con mayor frecuencia que en el resto de los grupos de población.
Conocer estas patologías es clave, no solo para avanzar en el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, sino para mejorar el tratamiento de ambas y crear estrategias de atención sanitaria que permitan mejorar la salud de los pacientes afectados por las mismas. Para conocer todas estas patologías, la Asociación de Celíacos de Castilla y León, en colaboración con Mercadona, pone en marcha este proyecto de información y sensibilización, con el que pretendemos acercar a toda la población la realidad de la enfermedad celíaca desde el ámbito clínico, explorando de forma novedosa y abierta al público su relación con otras enfermedades crónicas, algunas de ellas relacionadas genéticamente, otras asociadas a factores ambientales o como consecuencia de un diagnóstico tardío o un mal tratamiento. Enfermedad celíaca, cuestión de salud, contará con un total de 10 episodios en los que haremos un repaso a algunas de estas patologías más importantes y frecuentes entre nuestro colectivo. Y como siempre os recomendamos que ante cualquier duda acudáis a vuestro profesional sanitario de referencia. En el siguiente episodio de nuestro podcast Hablando sin gluten vamos a aprender un poco más acerca de enfermedad celíaca y diabetes. Hasta el próximo día. Este proyecto ha sido realizado por ACECALE y cofinanciado por Mercadona.